grande saludo a todos. En los Estados Unidos de la América, hoy es un día de fiesta oficial, en que las escuelas, las bancas y las instituciones oficiales están cerradas y no hay servicios de posta. La fiesta se llama Thanksgiving Day, Día de Gracias, de agradecimientos. La idea principal es de expresar sentimientos de agradecimiento por todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas, y para esto las familias aquí se unan para un pranzo donde la comida principal generalmente es un indiano, que es el pájaro y no la persona. Y cada uno dice para cuál o él o ella se siente agradecido o agradecida. Generalmente nombran a los miembros de familia que quieren bien, las hermosas comidas que hay y cosas semejantes. En el Salón del Ladino el martes pasado, Brian demandó a los participantes si un día semejante de agradecimiento se fiesta en otros países. Uno mencionó que se fiesta en Canadá, pero ahí es en otra data. Ahí es en el segundo lunes de octubre, cuando nosotros es en el cuartel jueves de noviembre, como es hoy. Se mencionó también Sukkot, que es fiesta judía de dar gracias al Dios por la recolta, harvest. Decimos que no es la misma cosa. Yo me di que estas dos fiestas, que es Sukkot y Thanksgiving, son relacionadas históricamente, en que originalmente fue la fiesta bíblica de Sukkot que inspiró el primer día de Thanksgiving de los Estados Unidos. Si buscáis en Google Sukkot and Thanksgiving, vais a topar unos cuantos artículos en este sujeto. Aquel día en el Salón del Ladino, yo mencioné que en judaísmo cada verajá que hacemos es un agradecimiento al Dios. Y tenemos verajá que es bendición para cada cosa, chica y grande en nuestras vidas, en la natura y seguro para cada cosa de comer y de beber, y para bendecir a nuestros hijos en particular. Cada vez que decimos la bendición de Shehiano, también estamos dando gracias por la vida ella misma, que nos permitió llegar a ese día o a esta ocasión. Bueno, no sé si hay una bendición que específicamente menciona amigos. Por esto es que a esta ocasión yo quiero decir que entre todo el bueno que Dios Baruj me regaló en mi vida, quiero dar mis agradecimientos por los amigos como vosotros que tengo por todo el mundo y por las ocasiones que tengo de hablar con ellos en ladino, mi más amada lengua natal. Os aprecio mucho a cada uno de vosotros y os digo, días buenos que tengáis y tengamos todos hoy en día de agradecimiento y siempre. Shabbat Shalom.